El doctor Manuel Sanz Segarra es cirujano especializado en cirugía general y digestiva y ha dedicado su carrera a investigar la supraconciencia y las experiencias cercanas a la muerte, que es el tema central de este programa. Con una carrera destacada en el Hospital de Bellvitge y reconocido por su rigor científico, ha ganado popularidad como divulgador y conferenciante, acumulando millones de visualizaciones en redes sociales. Ahora se dedica a compartir su conocimiento para ayudar a las personas a despertar una comprensión más profunda de la realidad. Es autor del libro La supraconciencia existe, publicado en 2024, que se ha convertido en un auténtico bestseller en España y en el resto del mundo. Y en 2025 tenemos este Ego y supraconciencia, buscando el sentido de la vida. Un hombre de medicina, María, que se dio cuenta de que hay algo más que lo tangible. Ay, algo le debió pasar a este señor, claro, nos contarás, pero me resulta muy curioso las personas de ciencia, científicos, pues como este señor, cuando les sucede algo que les explota la cabeza porque de repente no entienden que todo aquello que ellos creían la realidad no es tal cual y no pueden medirlo, además. Entonces es un reto muy grande porque han tenido una evidencia que no pueden negar, saben que es real, que no es producto de su imaginación y después lo comprueban con otros muchos casos que estudian, pero no pueden demostrarlo científicamente y ahí encuentran como esa dualidad, ¿no? que confronta el poder explicar algo con un método científico y el no poder, pero estar seguro de que eso existe. Pues sí, y uno de los indicios que tenemos más potentes de esta pervivencia de la conciencia o de lo que queramos llamar son las experiencias cercanas a la muerte. Este programa para mí es un placer hacerlo porque es uno de mis temas favoritos. Y es que se nos ha dicho que, oye, no sabemos qué pasa después de morir, no sabemos si hay algo porque nadie ha vuelto para contarlo. Es cierto, nadie ha resucitado de los muertos, pero hay gente que ha estado muy cerca, ha estado acariciando con la yema de los dedos la muerte. Y que han vuelto, de hecho han vuelto porque tenían que volver, muchos lo dicen así, que por ellos se hubieran quedado donde estaban porque se estaba muy a gusto. Han vuelto porque tenían que volver, porque algo, una fuerza o a veces es una persona, le dice no sigas por aquí, que tienes que regresar porque todavía tienes cosas que hacer. Y bueno, el doctor es que no vamos a contar su historia, nos hubiera gustado tenerlo, pero la editorial nos ha dicho que no está ofreciendo entrevistas, no lo sé. Esperemos en un futuro que sí que le apetezca o pueda hacer una entrevista para el programa. Pero bueno, ya sabéis el discurso de Sanz Segarra, ha salido en 1001 medios de comunicación. Justo cuando les escribí yo posiblemente estaría en un descanso o lo que sea, pero ya sabéis lo que cuenta, cómo lo cuenta, ya sabéis su historia. Le empiezan a llegar casos en su entorno más cercano de pacientes que han tenido esas experiencias que se ven desde fuera, que ven cosas que hay, ven a los profesionales de la salud, ven a los cirujanos y luego son capaces de describir cosas que es imposible que supieran. Y bueno, pues él empieza como científico, que el científico tiene por bandera la curiosidad y el hacerse preguntas, no se cierra en banda a que esto pueda ser una realidad y empieza a estudiarlo. Y le han llegado centenares, seguramente miles, desde que ha dado la cara como científico que cree que hay algo más, o que tiene muy claro que hay algo más, pues le han llegado seguramente miles de testimonios. Y mira, él habla así de las ECM en su libro. Dice, las ECM son un fenómeno muy frecuente, son miles los casos descritos en bibliografía. Hay referencias de ECM a lo largo de la historia de la civilización humana. Platón, en la República, cita el caso de un soldado romano, un soldado armenio, se llamaba herido gravemente durante un combate y considerado muerto, se recuperó en el último instante antes de ser incinerado, comentando una experiencia cercana a la muerte. Existe un gran interés en el estudio de las ECM. Son numerosos los centros y hospitales universitarios interesados en ellas. Se han efectuado estudios retrospectivos, prospectivos y multicéntricos y los hay en la actualidad en curso. Son numerosos los autores involucrados en el estudio de las ECM. Por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross, Raymond Moody, Sam Parnia, Pim Van Lommel, Eben Alexander, José Miguel Gaona. La mayoría, os sorprenderá esto,
han pasado por aquí. Es cierto, estaba pensándolo según los enumerabas, digo, ha venido este también. Y una que no cita, que es Penny Sartori. También. Estuvimos entrevistándolos en un congreso de CMS que hubo en Madrid y lo estuvo cubriendo esta casa y estuvimos codo con Raymond Moody, que era majísimo además. Sí. Bueno, no existen diferencias en cuanto a la edad, sexo, raza, creencias religiosas y posición socioeconómica en las ECM. Las creencias religiosas y el nivel cultural influyen en la descripción de las ECM. Las ECM tienen una estructuración lógica. Los pacientes insisten en que son vivencias totalmente reales y ciertas, bien distintas de los sueños. Los fenómenos fundamentales se repiten en todos los enfermos. Hay unos ítems comunes en todas las ECM. Bruce Grayson describe 16 de ellos. Las diferencias entre las ECM son más de matiz que conceptuales. No siempre las ECM son completas. Pueden presentarse en modalidades parciales. Los pacientes se acuerdan toda la vida de su ECM. De hecho, incluso cuanto más tiempo transcurre, más presente está en su mente. Y añado yo, y más detalles van recordando. Condicionan un impacto psicológico muy profundo, especialmente sobre su concepción existencial, determinando un cambio en su dinámica vital, en su rol vital. Los pacientes insisten en que el fenómeno de las ECM es totalmente distinto de los sueños. Podemos añadir que todo sueño requiere la existencia de actividad mental, aspecto que no se produce en las ECM. No hay actividad mental. ¿Cómo se forja la visión del túnel si tu mente no está trabajando? Y aquí el doctor, que es doctor, esto no lo va a entender todo el mundo, pero lo tengo que leer, habla sobre la hipótesis de las alucinaciones. Ya. Porque hay que comentarlo. Ya. Pero vas a ver lo que dice. ¿Qué me vas a contar? El método científico, dice el doctor, define las ECM como alucinaciones y propone varias hipótesis para explicar su fisiopatología. Y aquí vienen términos muy raros. Perdonadme si se me lengua la traba. El responsable de esas alucinaciones sería el tronco cerebral con la finalidad de evitar el dolor y el sufrimiento terminal como una estrategia de muerte fingida que utilizan los animales inferiores. Aquí lo de inferiores... Bueno, es que de verdad tenemos unos términos términos que a veces... seamos superiores a nadie, pero bueno. Se llama así. Se entiende que somos capaces de diseñar un cohete y un monete, pues no. Aunque somos monetes en el fondo. Bueno, dice, esto se rebate muy fácilmente, puesto que las vivencias son muy sofisticadas y el neocórtex no está funcionante. Yo no entiendo nada aquí, pero un doctor sabrá lo que estoy diciendo. Claro. 2. Se podría tratar de una visión psicodélica generada por algún fármaco administrado, pero tampoco es aceptable, pues estos fármacos interactúan con receptores del neocórtex y este no se encuentra funcionante. En nuestros pacientes no se administra ningún fármaco capaz de generar una visión psicodélica. Ya. Así que vamos descartando cositas. Sí. Una intrusión al sueño, REM, dice que otra opción es una intrusión al sueño REM, pero no es aceptable, pues los neurotransmisores como la serotonina interactúan con receptores del neocórtex que no está activo. ¿Cómo te quedas? Se ha responsabilizado a la DMT. La DMT, ¿sabes lo que es, María? No, ¿qué es? Cuéntanoslo. La dimetiltriptamina. Quería yo que lo dijeras. Lleva, por ejemplo, la ayahuasca. Ajá. Se ha responsabilizado a la DMT, segregada por la glándula pineal en las situaciones de agresión cerebral. Bien, la DMT, similar a la serotonina, puede generar estados alucinatorios sumamente intensos. Tampoco es aceptable, puesto que los alucinógenos afectan al neocórtex y durante la muerte clínica no está operativo. Otra hipótesis es la del fenómeno del reinicio. Consiste en unas vivencias que estarían previamente en el sistema límbico a nivel de la amígdala lateral y que resurgirían cuando el neocórtex se desconecta, como en el reinicio de un ordenador. Por la complejidad de las vivencias, no es aceptable. Y así sigue hasta ¿cuántos puntos? 14. Vamos, que te los desmonta todos. Uno por Como uno. diría yo así llanamente, no es una flipaera esto. ¿Qué te pasa? No, bueno, eso dice, la flipaera. pero no lo dice María Torrente, lo dice doctor Manuel Sansegarra. Claro, y con unas palabras muy adecuadas y explicado y con todo muy términos bien. científicos que alguien que ha estudiado esto sabrá interpretar y cuidado, a lo mejor rebatir, que a lo mejor no tiene la verdad absoluta el doctor Sansegarra, pero lo fundamenta. No está cogiendo fruta, como dirían por ahí. Bueno, ego y supraconciencia. Este es el libro.
El otro libro, del que hablaba hace un momento, es El último secreto, una trama detectivesca donde vamos a ver a Robert Landon, que es el personaje que utiliza Dan Brown, un experto en simbología, escritor, que se ha echado una novia que es científica noética. ¿Qué son la ciencia noética? ¿Qué son los científicos noéticos? Los que estudian la conciencia y los fenómenos, vamos a decir, psíquicos. Por ejemplo, la telepatía. Sí. Existe gente que estudia esto e intentan hacer de ello una ciencia, es decir, con método científico. Y por no hacer mucho de spoiler ni destripar el libro, ¿de qué va el asunto? Pues de ¿y si ya se ha descubierto? ¿Y si la ciencia ya está experimentando, teniendo muy claro que la consciencia no está localizada, no es un producto del pensamiento, no es un producto de la mente, sino que es algo independiente que no sabemos muy bien qué es? En el libro se habla de la nube, sí. Se habla de la consciencia global, se habla de poder descargar información de esa nube. Hay personas que de repente tienen una especie de conocimiento infuso, una cosa que le ha caído encima, y cómo sabe esta persona de la noche a la mañana tanto de un tema, o cómo sabe cosas que no tendría por qué saber. Sí. Pues se esbozan, y además hay una investigación, no sé si fueron 8 años, de Dan Brown, del escritor, a raíz de la muerte de su madre. Él piensa, ¿ya está? ¿Se acabó? ¿Mi madre ha dejado de existir? ¿O hay algo más? Y ahí es cuando empieza a entrevistar desde filósofos, a personalidades de diferentes religiones, pero también científicos. Y el libro nombra de nuevo a Raymond Moody, y bueno, en fin, que está muy fundamentado en datos reales, aunque es una historia de ficción. Habla de experiencias fuera del cuerpo, de viajes astrales, digámoslo así. Y también el libro, pues propone un viaje por la Praga más misteriosa, que eso es muy bonito, ¿eh? Tú creo que no has estado en Praga, ¿no? No, yo pues no. Tenemos que ir, ¿eh? Tengo que ir. Yo sí que he estado, pero hace mucho ya no me acuerdo. ¿Ves? Hay que volver. Solo me acuerdo de que era todo precioso. Bueno, de eso sí me acuerdo. Misterioso ahora también. De eso sí me acuerdo, sí. Habla de la leyenda del golem. Habla de del emperador alquimista que me parece que era Leopoldo II. Bueno, ahora estoy hablando de memoria, ¿eh? Tutti frutti me estás haciendo. Bueno, que es que el tutti frutti lo hace... Yo voy intentando buscar los puntos de conexión de todo esto que me estás contando. Pues tiene un sentido en la novela. Y algún momento que ya no lo encuentro, pero ¿qué pasa? seguro que el está tutti muy bien frutti la nos novela. lo hace Dan Brown en El último secreto. Un libraco, además, que quizá no hacía falta ese pedazo de tocho para contar esa historia, que al final me ha dejado un buen sabor de boca, pero se me estaba haciendo bola, digamos. Pero bueno... Ha merecido la pena, ¿no? Leerlo hasta el final. Al final sí, porque además hay otro girito más al final, que no lo voy a decir porque es muy importante, que tiene que ver con uno de los personajes. Hay un girito más que es muy chulo. Y el libro va sobre la publicación de un libro, que no puede salir a la luz porque es un libro en el que se revela que la consciencia, y con datos científicos, no está localizada, no es local. Es algo que viene y va de nuestro cuerpo. Que ¿y si esto ya existe? Claro. Y si esto, lo que plantea el escritor es, ¿y si esto ya se ha descubierto? Pero todavía no se No estamos comenta preparados mucho, para saberlo. Porque si se comentara esto, perderíamos el miedo a la muerte. Fíjate. Y perder el miedo a la muerte es algo que tener miedo a la muerte nos ha hecho evolucionar y llegar a donde estamos. Y si perdemos ese miedo, la sociedad cambiaría completamente. Pues de eso va la novela. Sin más, que nos tienes que contar tu propia ECM, que es muy interesante. Vamos a dar paso ya a un invitado que nos va a narrar una experiencia ocurrida en Madrid, así que para Madrid Misterioso nos viene perfecta. Un hospital de Madrid, que no vamos a revelar porque no es importante para la historia, una complicación durante una prueba, y en esa complicación este amigo está un poco más de un minuto desaparecido. Pero él dice que en el otro lado el tiempo no corre igual. Lo escuchamos. Historias imposibles, pero que, aún así, ocurren. Aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. El invitado que nos acompaña ahora ha hecho un montón de cosas. No ha parado. Lleva ya 35 años dedicándose
a la locución de radio y televisión, ha publicado artículos en la revista Madrid Histórico, ha escrito sobre los temas que nos gustan, sobre leyendas, sobre misterios, varios libros y además, pues hoy no será el día en el que hablemos del comisario Neira, que es también un personaje fecundo con varias novelas y él es el creador de este personaje, ¿no? No, hoy no hablaremos de todo eso porque tiene una trayectoria increíble, pero es que tiene también una historia que nos viene hoy muy bien por el tema del programa y que tiene que ver con una experiencia cercana a la muerte. ¿Y quién es él? Pues Miguel Moltó. Miguel, muy buenas, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Oye, un placer tenerte aquí. Habrá gente que ya le suenes en cuanto que has saludado. En cuanto haya dicho, muy buenas, ¿qué tal? Pero claro, no todo el mundo sabrá que no es una sola, pero tienes varias experiencias insólitas de las cuales hoy vamos a tratar una de ellas. Para ubicarnos, Miguel, ¿de cuándo estamos hablando? ¿Cuándo sucede esto que nos vas a contar? ¿Dónde estabas? ¿Qué te ocurre? Porque si hay una experiencia cercana a la muerte, quiere decir que hay un mal trago de por medio. Sí, bueno, el mal trago según se mire, ¿no? Sí, bueno, según se mire. Año 2020, los primeros días de enero del año 2020, es decir, el año de la pandemia, y una clínica privada me van a hacer una prueba y en esa prueba pues me van a poner anestesia. Todo va normal, todo es correcto. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto mides? Pues venga. Y me duermen. Me ponen de cúbito supino, ¿vale? Para hacerme la prueba. Y yo me dormí. Yo me quedé dormido. Y ellos dicen, los médicos dicen, o el médico que luego me trató, que sucede más o menos a los 37 minutos de estar haciendo la prueba. Hay un momento en el que me voy por 1 minuto y 38 segundos de este mundo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo te lo explican ya cuando ya te reaniman? Porque claro, si estamos hablando de esta experiencia, decíamos un poco amarga, pero que al final tiene un final feliz, digamos, porque estás aquí hablando conmigo. Pero, sí, claro. ¿Cómo te explican eso de te has ido? Las constantes vitales, ¿qué es lo que ocurre mientras te están haciendo la prueba? Claro, la prueba era rutinaria y yo no estaba enchufado a ninguna máquina ni a nada. O sea, era simplemente la anestesia. Lo que pasa es que uno de los médicos que me está haciendo la prueba, me ve que como que cuando te duermen, cuando a ti te levantan el ojo, tú sabes que cuando tú duermes las pupilas se mueven, el globo ocular se mueve y dejó de moverse y le pareció raro. O sea, no estaba monitorizado y le pareció raro. Y efectivamente, eso se dan cuenta y a los 10 segundos estaban con unas palas y dándole, pues ya porque me había ido, o sea, directamente, me había ido. O sea, que entras en parada cardíaca. Sí, entro en parada por la anestesia además. Que cuando despierto yo veo al anestesista con una jeringuilla de adrenalina en la mano y con un dolor muy punzante, muy, sí, sobre todo punzante en el corazón. Y esa es la parte negativa, digamos, ¿no? De la ECM. Esa es la parte, pues, física, ¿no? O terrenal. La parte más, digamos, sí, más física, más terrenal. ¿Qué ocurre en ese momento? Yo no soy consciente de que no estoy o de que me he ido, salvo en un momento en el que entro como en otro, o sea, dentro del mismo habitáculo, entro como en otro plano. Yo me veo, pues si una casa puede tener de altura 2 metros de altura el techo, de media, ¿vale? Pues yo me veo sobre esos 2 metros de altura, en una situación de paz, de tranquilidad, de todo está bien.
yo lo he comentado muchas veces, es como cuando haces una buena digestión, que sientes que tu tripa y tu todo está bien, tu temperatura está todo muy bien, estás muy a gusto, muy bien, muy bien, muy bien. No había ningún túnel, no había una luz al fondo de ningún túnel, no, simplemente estaba todo muy brillante y como con mucho brillo, muy, muy iluminado, como si estuvieras en Valencia, ¿no? Vale. Que es una ciudad de luz, ¿no? O sea, Miguel, tú estás viendo, perdón, la sala desde arriba. Claro, la estoy viendo desde arriba y estoy viendo cómo me están ahí. ¿Te ves a ti mismo, por tanto? Sí. O sea, no, lo digo así porque es que debe ser muy impresionante, vaya. Sí, de hecho, pasó una chica joven que dijo, nos hemos muerto. Y yo no sabía qué decir porque además no hablábamos con la boca. Ya. ¿Sabes? No se hablaba, no sé, era como telepático podría ser, no sé, algo así, como muy mental todo, ¿no? El caso es que, bueno, yo veo eso y hablan entre ellos, yo sí que lo oigo, eso sí que lo oigo. Los profesionales. ¿Y qué habéis hecho? ¿Qué has hecho? Que le regañaba. Le regañaba al anestesista, le regañaba como diciendo, yo ya tengo aquí un blanco perfecto. Claro. Total. Que te lo cargas, ¿qué estás haciendo? Claro, sí, en ese plan de, pero ¿qué has hecho? ¿Pero cuánto le has puesto? Pero que no, pero que le he puesto en condición de peso, que le he puesto en condición de masa corporal, ¿qué tal? Bueno, total, que veo que viene gente que se acerca, ¿vale? Y aparece mi padre. Y mi padre, yo que esto luego he estado viendo que en otras ECMs cuando te abrazan luego es porque te quedas. Ajá. ¿Sabes? Y que no vuelves. Pero no, él me dio un abrazo, él olía a agua brava, que era la colonia que se echaba, ¿eh? Y estuvimos hablando lo que para mí, o sea, para lo que fuera abajo, ahí abajo, sería 1 minuto 38 segundos, más o menos, o eso pone en el informe. Para mí fue como media hora, ¿eh? Qué fuerte. Media hora ahí hablando. Apareció mi abuelo Pepe, apareció mi tía Carmen, que en octubre del 19 ha fallecido y me dio las gracias. Gracias que te has hecho cargo de mi cuerpo. Porque Miguel, lo que nos estás contando son familiares, tu padre incluido, que ya habían trascendido, que ya habían fallecido. Claro, claro. Mi padre murió en el 99. Y ese encuentro es como tú lo recordabas, ¿era tu padre en su plenitud? ¿Cómo era? Sí, no, en su plenitud total, además, porque él falleció de cáncer de pulmón. Y estaba muy desmejorado, muy delgadito. No, él estaba pues cuando me tuvo a mí, en los años 70. Estaba lozano, estaba fuerte. Sí, hecho un toro, totalmente. Y muy bien. Y la verdad es que me hablaba, fíjate, me hablaba de mis hijos. Me decía, joder, lo estás haciendo muy bien con tus hijos. Estás haciéndolo muy bien con tus hijos y estás haciendo esto muy bien. Y no vuelvas a hacer esto. Como que te hablan, se comunican contigo. Pero ¿y él sabía cosas que no vivió en vida? Por ejemplo, ¿a tus hijos los conoció? No. Si claro. Mis hijos nacieron en el 16 y en el 18, mi padre murió en el 99. No. Que va, para nada. O sea, como si desde el otro lado supieran las cosas que vamos haciendo. Es posible, sí. Es como si hubiera... Yo siempre lo digo, es como si hubiera una ventanita. ¿No? Y nada, o sea, estuvimos ahí hablando un rato, vino mi tío Miguel, el Miguel Moltó, ¿no? Que iba delante de mí, y hablando, pero hablando sin hablar, no sé, es que no sé cómo explicarlo, porque yo no movía la boca, y allí nadie movía la boca, no sé, era como todo más trascendental, no sé, como mucho más... Sí, lo has dicho antes muy bien, telepático. Sí, como muy telepático. De mente a mente, sí. O de alma a alma, o como quieras decirlo. Incluida la chica esta que me dice, nos hemos muerto, que venía preguntando ella. Posiblemente una paciente, ¿no? Del hospital.
Posiblemente, sí, muy posiblemente. Qué fuerte. Porque esa chica, para llegar a donde yo estaba, habría tenido que abrir puertas. Para llegar a donde yo estaba. Eso seguro, ya te lo digo, porque el hospital es grande. Vamos, es uno de los más grandes que hay en Madrid. Entonces, nada, sucede así. Pero yo fíjate que yo de esto luego lo proceso pasadas 2 semanas, ¿eh? Eso te iba a decir, que no fue instantáneo, ¿no? No. O sea, yo me despierto a bofetada limpia. Miguel. Me pegaban bofetadas. Me decían, venga, vamos, venga, incorpórate. Venga, tienes que moverte, mueve este brazo, mueve, como reanimándome, vamos. Pero reanimación de urgencia, ¿no? Sí. Y me quedé allí en el hospital 2 días o 3, en observación, para ver que no fallaba nada, que estaba todo bien, pues enseguida ya te mandan para casa. Y a las 2 semanas, íbamos en el autobús, fíjate, íbamos mi suegra y yo, íbamos en el autobús y cuando salimos de Conde Casal para ir a casa, me quedo así pensativo y le digo a mi suegra, ¿y tú te crees que yo he estado con tu padre? Porque el padre de mi suegra, o sea, el abuelo de mi mujer, estuvo allí también y habló conmigo. Y yo no lo conocí, ¿eh? Porque el señor murió también en 2013 o algo así y yo me casé con su hija después de que él había fallecido. Ajá. Y me dice, yo le decía a mi suegra, yo creo que he estado con tu padre, fíjate, yo creo que he estado con el mío. Y me decía, pues chico, tú estás loco, pero ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo va a ser eso posible? Porque, bueno, aquí ya sabes que enseguida te tachan de loco. Cuentas estas cosas y enseguida te dicen, bueno, vale, otro más. Y le dije, oye, mira, tu padre tenía en la mano derecha un tic, como de Parkinson, algo así similar. Y se quedó blanca. Y me dijo, sí. Y digo, si yo esto no te lo he contado nunca. Digo, ya. Pues tu padre tenía un tic, que sepas que tu padre tenía un tic. Y dice, que sí, que ya lo sé que lo tenía. Entonces ahí la mujer ya cambió por completo, dijo, espérate que a ver si lo que me está diciendo este hombre va a ser verdad. Y eso fue progresivo, fíjate. Fuiste recordando con el tiempo, ¿no? Sí, luego esto está muy relacionado, pero bueno, ya supongo que será otro tema. Está muy relacionado con las premoniciones que yo voy teniendo y con los sueños. Vale. Y enlaza mucho también con el tema de la hipersensibilidad neuronal que yo tengo, con todo lo que comenta ahora San Segarra, ¿no? El doctor que habla de la vida después de la muerte y todo esto. Pero vamos, por centrarnos en el tema, pasan 2 semanas, ¿eh? Uh-huh. Pasan 2 semanas y además cuando lo recuerdo, no lo recuerdo de golpe, sino que va pasando otro día y al otro día y al otro día. Y fíjate el detalle, me fui a comprar un bote de agua brava. Claro. En homenaje a tu padre, ¿no? Sí, no, y sobre todo porque dije, esto lo he vivido yo y... Por el olor, ¿no? A ver si es el olor que yo olí. Claro, sí, que yo había olido en ese momento. Uh-huh. Pero este bote de agua brava lo compro 2 años o 3 después, en 2023. Y porque, claro, yo luego paso por el COVID. Claro, ya pasas al COVID sin miedo ninguno. Porque dices, bueno, lo que hay en el otro lado es bueno. Y la verdad es que es bueno. O por lo menos lo que yo he vivido ha sido placentero 100% y es muy bueno, ¿no? Y a los 2 o 3 años, para Navidad digo, pues me voy a comprar un bote de agua brava, ¿no? Y efectivamente, y cuando abrí ese bote de agua brava y cuando me eché la colonia, es como si estuviera viendo a mi padre, claro, uh-huh. Porque él llevaba agua brava. Y eso me ayudaba a recordar más cosas y más cosas. Y fíjate, es curioso. Hay gente que cuando tiene una ECM puede recordar perfectamente todo lo que sucede y lo que hay. No, en esta mesa había un reloj de pulsera.
o había un bolígrafo en cruz con una pluma, ¿no? No. Yo he tardado mucho en recordar, ¿no? Y en caer. Y sobre todo esa frase, y ahí te lo dejo, a ver. que es mi padre cuando ya vuelvo en mí, ¿de acuerdo? Cuando ya estoy de regreso, mi padre me dice bueno, lo estás haciendo muy bien. Esta frase sí que no se me olvidará, ¿no? Lo estás haciendo muy bien, Miguel. Me da un abrazo, me da un beso. Sí que sientes el beso, ¿eh? del padre, sí que lo sentí. Y me mira así y dice, tienes que irte, Miguel, tienes que bajar, tienes que irte, pero que no pasen 20 años. Oh. Y yo, muy bien, que no pasen 20 años. Y desde el año 20 estoy dándole vueltas y vamos ya para el 26, ¿no? O estamos ya en el 26 y no sé qué esa frase, qué significa esa frase. A lo mejor es que os volveréis a encontrar, pero no necesariamente porque tú termines tu ciclo aquí, sino porque él te visite, claro. Por ejemplo. Claro. O sea, yo sí estoy convencido de que hay más dimensiones, eso seguro, de que lo que nos espera después de que abandonamos nuestro cuerpo, porque lo que tú haces es abandonar un cuerpo físico, ¿no? Una materia, cuidado. Yo sí sé y estoy seguro que es bueno y yo no tengo miedo. Eso es interesante, Miguel, porque muchos pacientes que han pasado por el mismo trance opinan lo mismo que tú. Y es que, uno, que tienen clarísimo que esto es una etapa nada más, que hay otra cosa después, que tenemos algo que está ocupando este vehículo que llamamos cuerpo, pero hay algo que lo maneja o que lo habita, que llamaremos alma, y que eso después de fallecer pues va a otros reinos, a otros planos, o vaya usted a saber, pero que hay algo más y no tienen ninguna duda. Y otra cosa es que no tienen miedo a cuando llegue ese momento. No, para nada. De hecho, bueno, como te comenté en otras ocasiones, mi madre falleció en el mes de agosto del año 25 y que me dijo esa frase además, y en vida. Miguel, a mi hermano le dijo una frase muy concreta que le dejó blanco, y a mí me dejó blanco, pero blanco España, vamos. Y fue la frase, y Miguel, y me coge de la mano y me dice, Miguel, y que no pasen 20 años. Y estaba viva, ¿eh? Estábamos que fue la misma frase que tu padre. Que me dijo mi padre, sí. Algo pasa en un plazo de 20 años como máximo, porque dice que no pasen. Sí, podría ser antes. Y no sé, claro, exactamente. Y no sé si a contar desde el año 2020, que es cuando sucede la A lo mejor te han dado prórroga, digamos. Sí, o desde el 25. Antes. Claro, ¿no? O incluso antes. O sea, decir, algo que ha sucedido en 2002 o en 1986, no lo sé. ¿Sabes? Siendo yo niño. Es decir, algo sucede por lo que no tienen que pasar 20 años. Wow, pues lo vamos a dejar aquí porque sé que te dejó un pozo, que tal y como me has mencionado, a partir de ese momento empiezan a pasar otras cosas, vinculadas con, como decías, pues premoniciones, con sueños y demás, que me encantará que me cuentes un día. Aquí charlando tan a gusto los dos, porque es muy interesante, y que otro día también abordemos pues tu faceta de escritor, ya que nos has dado grandes momentos. Eso cuando quieras. Estoy escribiendo bueno, ya sabes que tengo la capacidad de poder hacer varios libros a la vez, y que puedo escribir varias cosas a la vez porque las voy dosificando y las voy cuidando, las voy mimando. Y uno de los libros que estoy haciendo, que he estado escribiendo esta mañana además, se llama La maldición de la luciérnaga. ¡Wow! Y es, me gusta, ya me gusta el título. Pues es la historia, o sea, estoy escribiendo la historia de la ECM y todo lo que tiene que estar cercano con el tema de la supraconciencia, el otro plano, otra dimensión, ¿sabes? Tú tienes claro, Miguel, que la conciencia, o como queramos llamarlo, al alma o lo que sea, no reside en el cerebro, sino que no es local. No,
No. Sino que se puede entrar y salir, puede ir y venir, ¿no? Es visitante, sí. Y eso pasa en los sueños. Qué interesante. Porque ya te contaré con más calma en otra ocasión, como tú dices, por qué entra y sale. Vale. Y qué relación tiene con una serie de sueños que estoy teniendo yo con una persona concreta que está viva, ¿vale? Uh-huh. Que está viva y que tiene que ver con el plano nuestro actual de yo ahora bajo a la calle, te doy la mano y te saludo, es decir, de estar vivos. ¿Vale? Sí, o sea, es un fenómeno muy interesante, lo de que en el argot de parapsicología se ha llamado fantasmas de vivos, digamos. Sí. Uh-huh. Sí, no, y personas que tienen posibilidad y que tienen capacidad de ver estas y de verlo, o sea, de verlo estando vivos. Sí. Es decir, buah, y bueno, famosísimo Aldo Linares, obviamente, sí. pero que tiene que ver, y sobre todo el tema de las premoniciones, ¿no? Uh-huh. Que te lo dejo ahí como perlita, ¿no? Lo vamos a hacer. O sea, cuando me tomé la última uva, este año pasado, el año 2025... O sea, la noche vieja del 24 al 25, digamos. Del 24 al 25, eso es. Me dio la premonición y me dio la sensación, porque para mí son sensaciones, ¿vale? Son sensaciones que me entran, que me invaden de alguna manera, de que mi madre ya mayor, con demencia, etcétera, no pasaba de este año 25 que entraba, y que iba a ser en agosto. Y me salía una fecha que era el 25 de agosto, que era el día en el que ella se casó con mi padre hace, pues 50, 60 años, ¿no? Uh-huh. Y ella falleció el 29 de agosto del año 25. Fíjate. Y fue algo que yo me callé, me lo guardo porque yo hay cosas que, claro, no vas a ir alarmando al personal. Sí. Yo oye, no te voy a ir contando, oye, es que he visto esto, es que pienso que esto puede suceder. No. Y nos contarás también, Miguel, pero ya lo dejamos, ya sí que cerramos, pero nos contarás cómo tu madre con demencia tuvo momentos de lucidez alucinantes antes de marcharse, que eso es algo también muy paradigmático de algunos pacientes, esa espontánea mejoría que precede a la muerte. A la es una enzima que se activa dentro de nuestra masa gris, ¿no? De nuestro cerebro. Pues sí, pero que trasciende. Pues nos dejas también como saliste tú de la ECM, o como te sentías en la propia ECM, nos dejas un poco flotando aquí la mar de a gusto, y nos gustan testimonios así luminosos. Sabemos que hay ECMs negativas también, de gente que ha visto algo así como un infierno. Cada uno verá lo que experimenta. Pero... Sí, porque claro, yo tengo una amiga en Barcelona que es anestesista, que hablé con ella y me dice, bueno, no es todo tan bonito, ¿eh? Efectivamente, cuando tú te mueres, si eres un pendejo, seguirás siendo un pendejo estando muerto. Claro, no, y parece ser que, en fin, que te van a leer la cartilla, por así decirlo. Sí. No, sin pero querer fíjate, asustar a nadie, pero... Ya, pero en este caso, por ejemplo, la palabra que predomina sobre todo esto es paz. Y sobre todo ahora, en este plano, aquí, en la Tierra, es paz. Exacto. Mucha paz, mucha armonía, mucha paz. Pues esa paz te la deseamos, y a todos nuestros oyentes, y por supuesto, de la misma manera que deseamos que nos visites dentro de no mucho. De nuevo, Miguel. Cuando me digáis, ya sabéis que yo estoy disponible, no hay problemas. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo a todos los oyentes, a ti mismo, Loro. No mires atrás, no mires arriba, ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. Pues ya estamos aquí de vuelta. ¿Te suenan las cosas que nos cuenta Miguel, verdad? Me suena muchísimo, claro. ¿Cómo no me va a sonar? Esa experiencia de, como decíamos antes de darle paso, de que el tiempo no fluye igual al otro lado. Pero esto no solo cuando tienes una ECM. Esto en experiencias de contacto con el otro lado sucede así. Es que él recibe mucha información en lo que en el informe pone que es 1 minuto, creo que dijo 38 segundos. 1 minuto 38. 1 minuto y medio.
Pero le pasaron muchísimas cosas en ese minuto 38. Y muchos mensajes, que no te da tiempo a decirlos en un minuto. Claro, no. ¿Qué pasa ahí? Pues que el tiempo... ¿Acaso el tiempo es no algo es que como es flexible? Concebimos, sí. Hay otras dimensiones. O sea, ¿cuál es tu teoría de lo que ocurre durante una ECM? ¿Vale? ¿Cuál es tu teoría sobre qué es lo que pasa ahí, no? La teoría que yo tengo es que por un momento, en vez de estar en esta dimensión, estás en la otra, estás en ese lugar al que vamos a ir todos, o ese lugar de tránsito más bien, porque yo creo que si realmente tú pasas al otro lado, ya no vuelves. Claro. Estás en ese lugar de tránsito que no es esta realidad, no es esta dimensión. Es que es muy difícil ponerle nombre a todo esto para que me entendáis. Pero, ¿piensas que como tu cuerpo piensa que se va a morir, activa el protocolo de eyección, digamos? Como cuando estás en un avión y el piloto es eyectado. Yo no creo que sea nada físico. No creo que sea nada físico lo que te está sucediendo. Sí, hombre, te estás muriendo, ¿no? Se te para el corazón, dejas de respirar, etcétera, lo que sea que esté sucediendo. Pero es que tú no sientes nada físico, entonces yo no creo que es que tu físico haga que salga tu espíritu de tu cuerpo, no sé cómo explicarlo. Yo pensaba, digo, como si saltara un fusible y tu cuerpo dice, bueno, esto se acaba, así que eso que me rellena, eso que tengo yo, el piloto de ese avión, que salga. No, yo creo que más bien es al revés. Tu alma está en tu cuerpo que y cuando ve que ya eso no funciona, vale, como, ¿para qué va a seguir ahí? Se marcha al lugar en el que tiene que estar. Es como estamos dentro de un estuche y ese estuche está roto, ya no sirve. Pues me voy a otro lugar, ya elegiré otro estuche si procede. Y ya por último, antes de que nos cuentes la tuya también, María, ¿cómo interpretas lo de que no pasen 20 años? Es que esto no lo sé, porque quizás no está hablando con alguna persona con la que habla muy de tarde en tarde y es un familiar que a sus padres le gustaría que... Entre comillas, que tendría que resolver algo antes de que pasen 20 años. Claro. Yo es que le decía, pobre Miguel, le decía... No creo que en 20 años tú vayas a desencarnar o algo. Hombre, no le digas eso, aunque a él no le importa, ya lo has escuchado. No le importa. No lo sé, la verdad. Es que los mensajes que nos dan son tan personales. Mira, fíjate que muchas veces cuando yo le doy mensajes a algunas personas, de lo que sea, de sus guías, de sus familiares fallecidos, y les dan unos mensajes que no, yo siempre les digo, no los paséis por la mente tanto, no lo quieras volver tan mental, todo es otra cosa, es algo más profundo. No quieras analizarlo desde la mente. Cuando tengas que saber qué es eso, lo vas a saber, pero no seas tan analítico mentalmente, porque es que entonces no te sirve de nada lo que te ha sucedido. Vamos con la tuya y así hacemos paralelismos entre una y otra y entre el mundo de las ECMs. La de Miguel era típica, no vio el túnel. Tú creo que sí viste algo así como un túnel, yo sí vi pero también túnel, faltaban elementos en tu... Vamos, ¿dónde nos vamos? ¿Con qué edad? No hasta que des muchos detalles, pero bueno, una complicación que tú tienes, te tienen que operar. Bueno, cuéntanos. Pues yo era pequeña, yo tenía 11 años. Por supuesto, en aquella época yo tenía muy poco acceso a este tipo de información, o sea, no sabía nada de este tema. Ya una niña de 11 años, pues no le interesaba. En aquella época que había 2 canales de televisión, ningún programa de misterio. Pero tú no te ponías a leer el libro de Raymond Moody de repente. Por supuesto que no estaba ese libro en mi casa, ni yo lo pedía porque tenía 11 años, ¿vale? Y aunque a mí me pasaban cositas que no le pasaban a otras personas, yo las llevaba con mucha naturalidad. Pero a ti te gustaba, yo no sabía esto. La abeja maya. Sí. Por ejemplo, Spinette o lo que fuera. Claro, Heidi también me gustaba mucho, Candy, estas cosas, ¿no? Vale. O sea, por lo que sea, pues no te ponías a ver Jiménez del Oso. No, la verdad es que no me interesaba, me pues aburría bastante. Es que a una niña pues no le tiene que interesar eso. No recuerdo ver eso en mi casa, sí recuerdo que en mi casa gustaban esos temas, pero en caso de que estuvieras condicionada, déjame decirte que tampoco invalida tu experiencia, pero bueno. No, pero es que ni siquiera lo estaba, o sea, para que os hagáis una idea, ni siquiera estaba consciente de que eso existía. Yo tengo una complicación de salud bastante grave, me tienen que operar de mis pulmones, una operación muy larga de muchísimas horas, muy complicada, y yo no sé qué pasó en ese quirófano. Pero algo pasó. Algo debió pasar, porque yo estando en ese quirófano, de repente vi un túnel, yo estaba en un túnel, o sea, yo no recuerdo estar fuera del cuerpo y ver los médicos lo que estaban haciendo, escucharles hablar de mí o qué instrumental estaban usando, que yo lo que recuerdo muy como si estuviera allí ahora mismo. ¿Te acuerdas perfectamente? Sí, yo estaba en un túnel de luz. Que además le dijiste a tu madre después que estuviste en el metro. Sí. Entonces yo estaba en ese túnel y de repente yo me encontraba tan bien
tan bien como no podría explicaros cómo yo me sentía. Era ¿Qué una conceptos? felicidad tan grande. Como confort. A gusto, o sea, Paz. tan a gusto, tan en paz, tan bien, y de repente era como, qué bien se está aquí, ¿no? No sé qué está pasando, o sea, tampoco me lo planteaba lo que estaba pasando, simplemente yo estaba muy bien. Uh-huh. ¿Era muy real lo que sentías también? Sí, era muy, muy físico todavía, fíjate, yo creo que todavía estamos apegados a nuestras sensaciones físicas y era todo como muy físico también. ¿Y la sensación era de flotar? ¿O? Sí. Uh-huh. No te podría decir, era una habitación, yo no recuerdo el suelo, el techo, una habitación no, era un túnel y yo estaba allí y yo no vi angelitos, no vi seres queridos fallecidos. Sí que es cierto que yo en aquella época no había... Es que ese es el tema. No había sufrido la pérdida de ningún familiar, Claro. no había fallecido Eras ningún muy pequeña. abuelo, ningún tío, nadie cercano a mí. Y tuviste la suerte de que con esa edad no tuviste que vivir un duelo, digamos. Entonces yo empecé a avanzar por ese túnel, algo tiraba de mí, de ese túnel, cada vez más fuerte y más rápido hacia el final de ese túnel con luz y de repente empecé el camino a la inversa. Vale, o sea, te acercaste al túnel como si te tuviera un imán. Como si me estuviera absorbiendo, como si fuera una aspiradora, Sí, ¿vale? y a un momento dado, en vez de atravesarlo, vas para atrás. Para atrás. Y lo ves de lejos, lo ves alejarse al túnel. Sí. A la luz, vaya. Sí, no, sí, no sí. el túnel en sí, sino el la túnel luz. tenía luz, pero es verdad que cuanto más me acercaba hacia el fondo, más luz había, Claro, más claro. fuerte era esa luz. Y despiertas. ¿O qué Y me pasa? despierto. Y Sí. dijiste, Lo siguiente que me pasó... Me cago en la leche. Lo dijiste, siguiente que ¿no? me pasó es que me desperté, claro, porque yo estaba anestesiada, lógicamente. Me desperté en la sala de reanimación con muchísimo dolor en el cuerpo, en muchísimas zonas de mi cuerpo. No podía hablar, intentaba y no podía, por la anestesia, claro. Me encontraba muy mal y recuerdo la sensación de decir, qué mal, qué rollo, porque estoy otra vez aquí con lo bien que yo estaba, me duele todo. ¡Qué horror! Y una de las cosas que recuerdo cuando yo estaba en ese túnel es pensar, qué bien se está sin cuerpo. Qué bien se Qué está sin maravilla, cuerpo. qué alivio, ¿no? No tengo peso, no tengo dolor, no tengo sensación, no sé cómo explicarlo, es que el cuerpo es muy desagradable. Me di cuenta Denso, en ese ¿no? momento. Grosero. Sí, es como una cosa desagradable sería la palabra. Vale. Te das cuenta en el momento que ya no tienes cuerpo. Pero una pregunta, ¿te acuerdas de lo que te ocurre en el momento o te vas acordando los días siguientes? Pues mira, yo cuando me desperté ya de la anestesia y pude hablar, y eso que pasaron muchísimas horas también, creo que hasta el día siguiente no pude ser muy... muy consciente, ¿no? Muy... Sí, no pude hablar bien y... sí que tenía el recuerdo y yo le empecé a decir a mi madre, mamá, estaba en el túnel del metro, le decía, yo no sabía cómo explicarme, Claro. no sabía qué decirle. Y me decían, bueno, tranquila, que estás con mucha medicación, tranquila. Claro, Estás a con ver qué mucha va a decir medicación. también. Y lo que pasó a continuación de aquella experiencia es que a mí lo que me sucedió es que empecé a salirme del cuerpo muy a menudo. Ujú. Muy, muy a menudo. Cada vez que yo me quedaba dormida salía del cuerpo. Y la verdad es que me asustaba mucho porque no entendía nada. No entendía nada. Hubo un momento en el que estaba ya tan nerviosa porque me pasaba esto, que tuve una especie de ataque de ansiedad, estando... O sea, que eran salidas involuntarias totalmente. Sí, y constantes. Entonces era muy perturbador para y mí. ahí ya sí que veías, no sé si te Claro. llegabas a ver a ti me misma. veía a mí, o veía la habitación, veías- veía a mi madre, que la pobre estaba en un sillón ahí perenne, siempre a mi lado. Veía que había una ¿En el compañera. hospital? Sí, en la habitación del hospital, ya cuando ya había salido de quirófano y me tiré muchísimo tiempo en, Claro. en esa habitación. Sin poder moverme de la cama, además, ¿eh? O sea, que no es que yo me pudiera haber levantado de la cama, imposible, yo no me podía mover, solo podía mover el cuello y las manitas, o sea, era imposible que fuera que me he levantado de la cama. Y yo me levantaba de la cama, me veía a mí, veía el pasillo, veía a los médicos, las enfermeras, veía todo. Y yo intentaba al principio hablar con mi madre. Mamá, ¿me ves? Mamá, ¿me ves? Mi madre no me contestaba porque no me veía, claro, y era muy perturbador. Y entonces recuerdo ese ataque de ansiedad que me dio, que yo temblaba en la cama, entubada por todas partes, con un montón de agujas y de cosas, y entonces era muy doloroso ese tembleque que me dio. Y recuerdo que mi madre llamó al médico y le dijo, la niña no sé qué le pasa, está muy nerviosa. Y bueno, pues aquel médico en aquellos entonces no tenía las mejores herramientas, digamos, para entender todo esto, y lo que hizo fue darme una regañina muy grande.
Que no te muevas, que tienes que ponerte bien, hombre. Sí, te tienes que calmar, porque si no te calmas, no voy a dejar que venga a visitarte nadie. Y bueno, claro, yo fue como, no vuelvo a contar nunca más nada de esto, claro. Claro, pobrecita. Entonces, eso fue lo que me sucedió. Vale, ¿y qué pozo te deja esto al final, no? Porque ya tú vas creciendo, ya sí que te vas interesando por estos temas más tarde, no con 11 Claro, ni con 12. no, sí que Tú es hiciste tu cierto. vida normal, Claro. y luego ya más adulta Empiezo a entender. y empiezas a interesarte ya y a leer o lo que sea. Vamos, ¿qué pozo te deja? Por ejemplo, ¿tienes clarísimo a partir de esa experiencia que hay algo más? Siempre lo tuve, claro, pero claro, a partir de ese momento yo lo integré como en todas las demás experiencias que ya me sucedían previas a esa operación. Vale, porque previamente había también cosas. A ver, yo tenía Ya desde experiencias, pequeña, ¿no? veía el otro lado, podía interactuar con ciertas entidades, entonces yo ya lo tenía un poco eso como normalizado, ¿no? No es lo mismo ver espíritus, por decirlo de alguna forma, que ser que tú el espíritu. Claro, claro. Y ser consciente de que eres tú el espíritu. Eso es. Pero Claro. yo esto no lo entendí hasta pasados unos años. Claro, claro, ¿eh? no, en el momento no. Claro. Y no porque leyera ni nada, sino porque tú te quedas con la cosa y lo vas pensando, ¿y esto qué será? ¿Y qué me habrá pasado? Y lo tú vas macerando, hilando. lo vas macerando. Eso es. Y te vas dando cuenta de lo que ha pasado. O sea, tienes claro que existe algo, vamos a llamarlo, que la gente lo piense como quiera. Consciencia o espíritu, o como queramos, que igual no son exactamente sinónimos, pero bueno, que existe algo, vamos a decir, etéreo, Ujú. que habita el cuerpo físico, pero que tan pronto lo habita como se marcha y hay una continuidad. A mí eso en ese momento me quedó clarísimo. Vale. Yo tengo un cuerpo que duele, que se enferma, pero lo que hay dentro de ese cuerpo puede cambiar, puede transmutar, puede irse a otro lugar. Cuando ya este cuerpo no nos sirva, iremos a otro lugar, que es el lugar al que realmente pertenecemos. Es lo que realmente somos, no este cascarón. Vale. Y si procede, si queremos o nos queda algo por hacer o lo vemos necesario para el bien común, porque al final esto es para el bien de todos, si para el bien de todos tenemos que volver a habitar un cuerpo físico, lo haremos, y si no, pues no. Y en ese otro lado se siente bien lo que se experimenta. Hay ECMs, le decía también a Miguel, negativas. Ya. Hay gente que ha visto un infierno y no sé muy bien si está viendo lo que le espera, si continúa por ese camino, si es una advertencia, digamos, o si es que hay diferentes niveles vibratorios y cada uno va al que tenga que ir. Yo creo que va por ahí la cosa. Bueno, pero lo que tú experimentaste, no podemos hablar en general, es positivo. Es muy positivo. Es la ausencia de cuerpo. Que es maravilloso, muy, de verdad. Es un alivio. O sea, yo pensar que todo el mundo va a experimentar eso me produce una alegría tremenda. Y por último, y ya estamos despidiendo casi, el miedo a la muerte. No, ninguno. Sí que te queda ese miedo de cómo va a ser ese Eso tránsito, es, ¿no? de no ser una cosa dolorosa. Porque el dolor es real, el largo. sufrimiento humano es real por malestar físico, eso es así. Y ese es el único miedo, el que no sea desagradable ese tránsito. Pero el hecho de irme, ningún problema. ¿Crees que ya me has dicho que tenías experiencias anteriores de ver cosas o de tal, pero crees que a partir de esas CMs se abrieron ciertas percepciones en ti o ciertos dones, o ya los tenías y no fue un gran cambio en ese sentido? El único don que yo no tenía o que yo no había experimentado todavía o no era consciente de ello era el de salir de mi cuerpo con tanta frecuencia. Todos los demás ya los tenía. Sí que es cierto que durante unos años, con esta preocupación física que yo tuve, que fue un problema de salud muy grave y que se alargó en el tiempo y hubo que repetir operaciones, etcétera, estaba más en lo terrenal, más allá de que yo podía ver ese otro lado. Cuando yo ya empecé a mejorar en la adolescencia, que no quedaba tan lejos de esos 11, 12 años de muy mala salud física, fue una revolución muy grande de todos mis dones juntos, completamente desbocados, sin yo controlar nada ni saber cómo hacerme con ellos. Entonces fue un momento durete también, pero aprendí, no me quedó más remedio a cómo canalizar todos esos dones, cómo ordenarlos y cómo abrir cuando yo quería y cerrar cuando yo quería. Uh-huh. Pues estupendo, qué maravilla. Que estos programas son como bálsamos también. Ahora ya cada uno que crea lo que le dé la gana, porque no podemos demostrarlo. No, claro. Ahora, hay tantos indicios de cosas muy raras, de cosas que ha visto el paciente muy concretas que luego puede describir cuando vuelve a la vida, digamos, cuando es reanimado, que no tienen una explicación. No es que no tengan fácil, sino que por la ciencia ortodoxa no tienen una explicación.
más allá de física cuántica y cosas así que son experimentales, que en fin, que el que no quiera verlo lo respetamos, claro, pero no son... Me parece muy poco alentador el pensar que aquí termina todo y que esto es todo lo que somos, pero bueno, que hay personas que también yo creo que por su seguridad prefieren pensarlo así. Nos vamos, es que no nos queda tiempo ya, nos vamos. Feliz año. Leed al doctor Sansegarra si os apetece, aunque obviamente su visión también de alguna manera está sesgada por lo que él ha experimentado y por lo que le ha llegado. Obviamente todo lo que comenta no lo puede demostrar, pero puede ir invalidando uno por uno los argumentos que da la ciencia para intentar explicar las ECMs, y lo hace un científico, lo cual es muy interesante. María, muchas gracias por abrirte y por contarnos tus experiencias. Un abrazo muy fuerte, feliz año, besitos y nos vemos por aquí. Besitos, nos vemos la semana que viene aquí en Madrid Misterioso, en Onda Madrid, con un servidor, con Álvaro Martín. Chao.